Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta nueva jornada de Tecniveria con Neara en la que hablaremos de diseño y resiliencia frente al clima extremo para redes de distribución a través de modelos digitales y veremos en funcionamiento su solución basada en modelos digitales 3D de alta precisión que permiten no solo realizar diseños completos para construcción de nuevas líneas de distribución y la modificación de diseños de líneas existentes, sino también garantizar que tanto unos como otros están preparados para las condiciones climáticas más extremas. Hoy contamos con Taco Engelar, que es Senior Vice President Managing Director en Neara, Kiran Kulivan, Customer Success Manager en Neara, y Manuel Carramiñada, que es Senior Business Development en Neara. Manuel, te cedo la palabra. Por daros también un orden de magnitud de qué es el 4%, pues, por ejemplo, Japón es menos del 4% del consumo global. O sea, es decir, de aquí a 2027 vamos a incorporar un Japón consumiendo energía dentro del panorama global. Las principales razones que se describen en este informe, que es de la IEA, aunque también aparecen en casi todas otras fuentes, el primero es el aumento del uso de la energía eléctrica dentro del sector industrial. Es algo que ya existía hace años, pero ahora se está incrementando de forma notable. Y también la incorporación de a nivel global, pues nuevas áreas que se están industrializando. Por ejemplo, China ha pasado en los últimos años, ahora tenemos Vietnam y otras regiones entrando en juego. Las nuevas fuentes de consumo, que para mí es un punto clave. Hay un aumento brutal en el número de aire acondicionados. Parece una tontería, pero a nivel global esto es uno de los factores que está provocando este aumento. La electrificación del transporte, no solo pues, el sector ferroviario o transporte público en general, sino la llegada de los vehículos eléctricos empieza a ser un punto relevante dentro de ese consumo, y la llegada de los centros de datos. Los centros de datos es algo completamente nuevo, eso hace 20 años no existía, y, por ejemplo, en el caso del mercado español es algo importante porque se está eligiendo, se está perfilando el país como uno de los puntos de mayor interés para localizar este tipo de industria. Incluso el propio Iberdrola o el propio Endesa pues están barajando en sus planes de estrategia formar parte de esos o crear esos propios centros de datos, ¿no? Desde ellos mismos. Y por último, la transición energética es un punto que sigue empujando también ese aumento. La transición energética no solo... Hola, buenas. La transición energética no solo es empujada por gobiernos, también es por empresas o por los propios usuarios finales, y ese cambio de paradigma, dejando un poco energías que provienen de fuentes, por ejemplo, de combustibles fósiles hacia la energía eléctrica, es otro punto importante en la demanda de la energía. Otro dato, por ejemplo, pues hasta 2030 vamos a crecer aproximadamente un 25% en ese consumo, que es una brutalidad, es pues la cuarta parte, ¿no? Y en China, por ejemplo, con respecto al global, por ejemplo, es curioso cómo ese aumento va cambiando. A nivel global, por ejemplo, en China ya no crece tanto el consumo de energía porque ya se ha producido esa industrialización del país que hablábamos antes, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto del aumento de la demanda con el diseño, etcétera? Pues, resumiendo mucho, de forma muy simple, pues se necesitan más líneas. Pues se necesitan más líneas y más infraestructura, o a las que ya existen hay que tocarlas o ver hasta dónde se pueden llevar esa capacidad límite, ¿no? Entonces, un ejemplo claro, aunque hoy vamos a hablar más de distribución, pero por ejemplo este número creo que es un punto clave. Hasta 2026 se planea aumentar en casi 27.000 kilómetros el sistema de infraestructura de transmisión de la Unión Europea. España es uno de los países que más está empujando ese crecimiento también, y la propia red eléctrica ha vuelto a sacar un plan hasta 2030 también de inversiones en nuevas líneas. Como decía antes, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues o bien ampliamos la capacidad de las líneas existentes, es decir, puedo meter más cantidad de energía a través de las líneas que existen y con ciertas modificaciones o incluso sin modificaciones, o no puedo hacer eso, tengo que ampliar el número de infraestructuras, ¿no? Y en esos dos puntos es donde Niara también puede entrar a juego, o bien diseñando nuevas líneas, o bien en las líneas ya existentes realizando análisis para llevarlas a un consumo óptimo, a una capacidad de consumo óptimo. El segundo desafío, un poco, sería la resiliencia en sí. Aquí, como decía, nos estamos enfocando un poco en el tema del clima extremo, pero resiliencia significa, pues,
resistencia de la red frente a elementos externos. Elementos externos puede ser, como decía antes, la vegetación, puede ser un incendio o puede ser pues, eventos de clima extremo. Cuando me puse a hacer esta diapositiva me sorprendió que solo en cuestión de 12 meses o menos ya rellenaba la línea temporal que quería rellenar. Y bueno, por daros algunos ejemplos de situaciones de clima extremo que han acabado impactando en la infraestructura y que ha acabado impactando en el servicio de clientes, pues tenemos enero de 2024 hubo unas fuertes inundaciones en el sur de Brasil, no sé si ustedes están al tanto, pero se llegaron a quedar casi más de 2 millones de personas sin energía, pues sobre todo pues, en Santa Catarina, Florianópolis y en la parte sur del país. En Estados Unidos ha habido huracanes de cierta potencia, si comparamos con los últimos 50 años, que también han traído pues, el impacto directo en la infraestructura y en el servicio. En este caso, pues hemos tenido hasta 3 millones de clientes sin servicio y 100.000 de ellos casi pues, una semana, no en Estados Unidos, pero en el Caribe. Olas de calor en Europa del Este, que eso es nuevo, en Serbia o Montenegro, que al final con una combinación de fuertes vientos acabó con un contacto de vegetación e incendios en la zona, quedando sin servicio también a miles de clientes. Tormentas en el sur de Estados Unidos, olas de frío. Aquí habría que resaltar a lo mejor, considerando el contexto español, pues sí, desafortunadamente lo que sucedió en noviembre del año pasado en La Dana, que aparte de todos los daños humanos que hubo, pues también daños físicos en la red principalmente de Iberdrola, tanto de distribución como en alguna parte de media y alta tensión. Ahí, por ejemplo, en el caso de La Dana no hemos estado tantos días sin electricidad. Creo que la reacción de Iberdrola o de las empresas que colaboran con ellos fue bastante buena. Y bueno, algunos otros, por ejemplo, Martiño, no se ha hablado mucho en España, pero nosotros que trabajamos o estamos en contacto también con EDP, por ejemplo, Martiño fue una tormenta que hubo a principios del año también en Portugal y acabó con gran parte de la red de distribución en algunas zonas de Portugal. Y bueno, he colocado también en Australia, porque somos australianos para no ser menos, pero bueno, también hubo una situación un poco de tormentas, lluvias, inundaciones, etcétera, dejando casi a 500.000 de personas sin electricidad. ¿Vale? Otro indicador que he resaltado aquí un poco, no sé si estáis al tanto del programa Illumina de Iberdrola, pero se van para establecer las líneas, la infraestructura en general en la zona de La Dana y un poco también visualizando para que esto no suceda en el resto del país, ¿no? Y simplemente en esto y contextualizando con La Dana, pues se anunciaron 100 millones de euros de inversión. Creo que el programa sigue andando. Nosotros hemos hablado con Iberdrola en varias ocasiones y de hecho estamos participando en un desafío, en un challenge que abrieron para redes resilientes a través de su programa Perseo, creo que se llamaba, si no recuerdo mal. ¿Vale? ¿Qué impacto tiene la resiliencia de cara a la red y en qué podemos ayudar? Pues el impacto en la red creo que es claro, ¿no? Hay daños estructurales, eso es el primer punto. El segundo serían, pues, cortes en el servicio debido a esos daños o debido a inundaciones, ¿vale? Si el agua, por ejemplo, está muy cerca de las líneas, aunque no haya daños estructurales, pues no se puede derivar energía a ciertas áreas. Y por último, pues bueno, provocar también otros elementos o otros daños, otros impactos que pueden ser daños físicos también en la propia línea a través de incendios o a través de caída de la vegetación, etcétera. ¿Vale? Todo esto se traduce en qué? Pues al final en más costes para la utility y al final pues trabajos de reparación, de reemplazo, etcétera. Y es ahí donde también proponemos el uso de los modelos digitales y la utilización de Niara como una herramienta efectiva. Veréis que podemos hacer desde en el diseño nuevo, tener en cuenta estas condiciones climáticas para la red del futuro esté preparada, pero también podemos trabajar con la infraestructura existente. Podemos levantar un modelo digital del terreno y de la red existente y veréis cómo podemos simular pues desde clima extremo en función del viento hasta nieve en los conductores o el nivel del agua, hacer mediciones hasta los conductores. ¿Vale? El caso de uso en Niara, pues como comentaba, Niara es una empresa australiana, no voy a dar la chapa aquí sobre Niara, pero bueno, por daros un poco el contexto, alguno de ustedes ya nos conoce, pero por si otro no nos conoce, somos una empresa australiana, empezamos pues hace aproximadamente 8, 9, 10 años como una herramienta de diseño, como decía, enfocado inicialmente en la parte de distribución, pero después hemos ampliado bastante el abanico de casos de uso que cubrimos a través de estos modelos digitales.
tenemos una oficina principal en Sydney, donde está gran parte del equipo de desarrollo, pero después tenemos oficinas en Londres, en la que están mis compañeros y bueno, un equipo comercial técnico mixto, digamos. Tenemos también oficinas grandes en Estados Unidos. Trabajamos allí con bastantes utilities y también con empresas de ingeniería. Por ejemplo, Centerpoint Energy creo que es una de las principales empresas de ingeniería que trabajamos allí. Utiliza nuestra solución para diseño y reemplazos dentro de la red. Y también tenemos, pues desde hace poco estoy yo en España montando una pequeña oficina en colaboración con equipos también que tenemos en Brasil y en Colombia, ¿vale? Trabajamos con diferentes tipos de clientes, como decía, utilities, distribuidoras, transmisoras o empresas de ingeniería o consultoras. Y la idea pues es tal vez ver sinergias con algunos de ustedes de cara al futuro tras esta presentación. Antes de empezar un poco a explicar cómo funciona Niara, sobre los gemelos digitales y la inteligencia artificial, para mí es una de las herramientas o de las bases clave que utiliza Niara. Y me gustaría explicaros un poco pues, en qué consiste o cuál es nuestra visión de estos modelos digitales y qué ventajas o qué beneficios puede traer a empresas como ustedes o a las propias utilities. Para algunas empresas en el mercado un gemelo digital es simplemente una representación en 3D. Algunos de ellos incluso no es ni una representación en 3D de la red en sí, sino es simplemente unos nodos representados con localizaciones y poco más. En nuestro caso lo vemos más como algo más dinámico, ¿no? No es solo una copia virtual de todos los activos, sino también ver cómo se comportan todos esos activos de forma física con el ambiente y entre ellos también, ¿no? ¿Qué otra característica veo clave también dentro de los modelos o de los gemelos digitales? Pues el poder hacer supervisión en tiempo real, por ejemplo, el poder hacer mantenimiento predictivo o el simular escenarios hipotéticos. ¿Y si llueve tanto? ¿O y si tengo esta tormenta? ¿O y si meto tanta capacidad en la línea? Ver cómo se va a comportar la red ante estas hipótesis. Esto es algo que nos permite el modelo digital frente a otras metodologías de trabajo. Como ventajas así, pues creo que la toma de decisiones de forma rápida y de forma óptima es una de las grandes ventajas. Es decir, se toman decisiones basadas en datos reales, no simplemente o en intuiciones o en experiencias previas o en cómo se han hecho las cosas siempre, ¿vale? Hay una mayor eficiencia operativa y esto claramente incurre en el tercer punto, pues un mayor ahorro de costes, obviamente. Esto puede ser tanto para la propia utility como para la empresa que se encarga de diseñar o de realizar modificaciones en la línea de las utilities. Y por último, pues garantizar una mayor seguridad y resiliencia en general para toda la red y toda la infraestructura. Beneficios directos, pues hay múltiples, algunos de ellos los he colocado aquí, pero por ejemplo, pues el diseño optimizado, se reduce mucho las interacciones entre los equipos de planeamiento y construcción. Al menos mi experiencia, por ejemplo en Latinoamérica, que estamos ahora en un proyecto de diseño en Guatemala, es que uno de los problemas era el que diseña, el que pide el diseño y el que lo construye. Y con métodos manuales o solo manuales hay mucha interacción entre estos agentes. Pues el que diseña establece que la red tiene que ir por aquí, el que lo ha pedido por otro camino y al final el que lo construye cuando llega a campo ve que ahí no puede ponerlo y lo acaba poniendo en otro sitio. Esto sucede sobre todo en distribución, en transmisiones diferentes, ¿no? Los apoyos, etcétera, sí que se controla mucho más dónde se colocan, pero en la red de distribución es más complicado. De hecho, uno de los puntos que vemos es, por ejemplo, el CIS de las empresas con las que trabajamos muchas veces es incorrecto, principalmente en la parte de localización. El CIS de distribución en algunos clientes es un caos si lo comparamos con lo que realmente tienen en campo, sobre todo en el punto de vista de la localización. Otras características importantes, pues como decía antes, por ejemplo, decisiones basadas en datos, es decir, si yo tengo 50 millones de euros para invertir en la red y hacer modificaciones en diseño o en redes nuevas, utilizar esos 50 millones de forma óptima. Es decir, ¿dónde me voy a gastar realmente el dinero? ¿Puedo solucionar esto cortando más vegetación o puedo solucionar esto moviendo la red? O cambiando el tipo de poste y aumentando la altura de las líneas. Y pues algunas otras, por ejemplo, respuesta ante emergencias. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Australia también trabajamos con clientes que antes, durante y en el post-incidente les ayudamos a manejar todo ese proceso. Antes, pues identificando los puntos de riesgo, durante,
En muchos casos incorporamos datos en directo o en vivo de sensores de inundación o de estaciones meteorológicas, por ejemplo, y les ayudamos a tomar decisiones durante ese incidente. Es decir, pues si el agua está a 3 metros, voy a cortar la electricidad en este segmento del circuito y lo voy a derivar a este otro para evitar problemas en las líneas. O en el post-incidente, rediseñando y replaneando la zona afectada, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos con Iberdrola para el tema de la DANA. Sobre Niara, nuestro gemelo digital creo que tiene 3 características que se combinan y nos hacen, yo diría que únicos en el mercado. Hay muchas soluciones de gemelo digital, hay muchas soluciones de diseño, pero desde mi punto de vista que combinen estas 3 características, creo que no hay ninguna o pocas. Yo creo que conozco solo Niara, pero bueno, puede ser que haya alguna otra. En primer lugar, nuestro modelo digital, como veréis ahora, explicará Kiarán, no es una representación en 3D y con datos en directo, sino que incorporamos toda la parte de ingeniería y mecánica de los activos. Es decir, cuando nosotros levantamos este modelo, previamente hemos construido librerías con todas las características técnicas de cada activo que tiene ese cliente. Características técnicas no es la altura, cuánto va por debajo del suelo, cuánto va por el diámetro, el peso, sino también pues, el tipo de material, el coeficiente de elasticidad, el módulo de ruptura o en los conductores el coeficiente térmico de expansión, ese tipo de variables que nos va a permitir después hacer esos análisis un poco más complejos. Ahí ya hay pocos gemelos digitales que hagan eso, pero que, por ejemplo, lo combinen con análisis a la red completa, sí que creo que hay muy pocos o ninguno. En nuestro caso podemos hacer un análisis de elementos finitos en un poste en concreto y ver cómo podemos modificar esa carga que hay en el poste colocando un stay o colocando otro tipo de poste, pero este tipo de análisis lo podemos hacer en la red completa. Es decir, no solo en un poste. Podemos, por ejemplo, tenemos clientes con más de 150.000 kilómetros de línea de distribución, con más de 1 millón de postes, y estos análisis se hacen en la red completa. El análisis se hace representando en 3D el comportamiento de los activos, pero instantáneamente se van actualizando una serie de informes y relatorios al que el cliente tiene acceso y que previamente ha configurado. Me explico. Si voy a hacer, por ejemplo, un análisis de resiliencia en la red, un cliente puede estar preocupado solo por la carga que ejercen los conductores en los postes y la propia fuerza del viento. Podría tener un relatorio de los 100.000 postes indicándome que con la alerta amarilla de viento tal, pues qué postes me fallan, qué postes están por encima de un 60% de utilización, etcétera. Puede ser un ejemplo. Puede que otro cliente, además de eso, quiera también tener un relatorio de distancias a elementos terceros. Es decir, con esa alerta de viento, además de saber la carga que tengo en los postes, me gustaría saber cómo queda cada línea de todos mis vanos de la red completa, a qué distancia queda de suelo, vegetación, otras líneas, líneas de telecomunicaciones, etcétera. Y considerando ese balanceo que van a tener los conductores o esa deformación, esa expansión por temperatura que van a tener. ¿Vale? Y por último, creo que es lo que ya nos hace únicos, es combinar con esta tercera variable, que es no solo nos encargamos del diseño. Desde nuestra solución, pues puedes también cubrir, además del diseño de nuevas líneas, diseño o modificaciones en líneas existentes. Puedes cubrir un control completo de actividades para el control de la vegetación. Puedes cubrir gestión de activos, monitoreo de la salud de los activos o incorporar, por ejemplo, un agregador de contenidos de diferentes plataformas. Podemos cargar casi cualquier tipo de capa o información, desde sensores que tengan en campo hasta también, por ejemplo, a la hora de un diseño, pues podemos cargar capas ambientales, capas arqueológicas, capas de tipos de suelo, capas de zonas protegidas. Por ejemplo, hace no mucho hicimos un proyecto en Colombia y han cargado desde todo tipo de zonas tropicales, protegidas, no protegidas, etcétera, hasta corredores donde agua, eso me sorprendió bastante, o zonas indígenas, por ejemplo. Entonces, una vez que tienes esto cargado en la plataforma, mientras tú vas haciendo el diseño, la plataforma te va dando, por ejemplo, pues en Colombia lo hacen de una forma, en Brasil en otra, dependiendo de los concursos o el regulador, pero te va diciendo el impacto social, el impacto ambiental, el impacto de coste, la lista de materiales que esa ruta o que ese nuevo diseño tiene, ¿vale? En distribución a lo mejor esa parte ambiental no tiene tanto peso, aunque también en algunas zonas, pero en transmisión, por ejemplo, sí que tiene un peso muy, muy alto. Así, resumiendo un poco entonces,
no vemos solo el modelo digital como una representación, sino es más bien una representación, pero de cómo mi red interacciona entre ella y cómo interacciona con los elementos de fuera en diferentes condiciones ambientales, por ejemplo, los activos y su entorno, los activos de forma individual, si quiero colocar el foco en uno de ellos, o también los activos con el entorno y cómo definir flujos de trabajo para hacer determinadas operaciones, como puede ser la parte de vegetación. Antes hablaba que el modelo digital, una de las ventajas era el ¿y si pasa esto, qué va a suceder? Pues aquí coloco un poco un resumen. Por ejemplo, podemos trabajar desde ¿y si llueve tanto en tal zona? ¿Cómo van a quedar los mapas de niveles de agua y a qué distancia se queda mi red? Considerando la temperatura ambiente o la carga tal que hay en el conductor. Podemos ver también, pues, en esta zona quiero hacer un nuevo diseño y ¿qué lo hago? ¿Underground? ¿Lo hago aéreo? Si lo hago aéreo, ¿a qué distancia de la vegetación? Etcétera. Podemos decir, pues en este tramo de la red han dicho que hay alerta tal en España y han dado vientos de 90 kilómetros, que nunca se han dado en esta región y no diseñamos hace 20 años la red para esto. Pues antes de que llegue quiero saber qué postes tendrían riesgo de caída, o bien para mandar allí equipos, o bien para posicionar baterías, generadores, o bien para directamente mandar a alguien para que lo solucione, ¿no? Colocando un stake, cambiando el tipo de poste o fortaleciendo de algún tipo. Podemos, por ejemplo, también hacer un análisis de riesgo completo. Podemos hacer un análisis de riesgo combinándolo con el valor y la evolución en el tiempo. Esto es un caso que tiene bastante éxito hoy en día. Es lo que llamamos RVO, que es optimización del valor del riesgo. Y básicamente nos sentamos o con la empresa de ingeniería o la consultora o la utility, analizamos todos los riesgos de la red, se les asigna valores, se les asigna probabilidades, se les asigna también modificaciones a lo largo del tiempo y ayudamos a la utility a invertir, pues por ejemplo, Iberdrola, estos 100 millones, ¿qué hago con ellos? ¿En dónde, cuándo y en qué parte de la red los pongo, ¿no? Y por último, pues el tema más centrado hoy, la parte de diseño y construcción, pues cuál es el camino más óptimo si quiero priorizar los materiales, cuál sería pues el diseño óptimo utilizando los postes de menor coste para cumplir estas distancias de seguridad, etcétera. Son cosas que vamos a ver hoy cómo se pueden resolver a través de la plataforma de Niara. Aquí, por ejemplo, pues es un poco repetición del anterior, pero es combinar cómo desde la misma plataforma podríamos atacar todos estos diferentes problemas a cada parte de la red y a cada equipo de la empresa que tenemos delante como cliente le puede preocupar una cosa u otra. Nuestra solución está ideada para que la utilice tanto empresas de ingeniería para diseño como también empresas de ingeniería que proveen servicios de mantenimiento u operación en la red, o la propia utility si quiere tomar decisiones de cara al futuro de nuevas inversiones, ¿no? Como solución, Niara, aquí un poco un resumen de todo lo que os he estado contando, pues podemos tratar, hoy vamos a estar más centrados aquí, pero realmente todo en la parte del gemelo está interconectado, ¿no? O sea, tú diseñas teniendo en cuenta resiliencia y fiabilidad, puedes diseñar y construir llevando en cuenta el riesgo de incendio, puedes diseñar y construir teniendo en cuenta el clima extremo, o a la hora de hacer un nuevo diseño, por ejemplo, lo puedes incorporar al modelo digital y a partir de ahí gestionar esos activos nuevos que has colocado en campo. La idea es reducir y optimizar los tiempos de todos esos procesos, es decir, cualquier proceso de mantenimiento, operación o diseño de las líneas. Y la idea, por lo tanto, es casi instantáneamente desde el día 1 que se empieza a utilizar Niara, reducir el OPEX de la empresa que lo utilice, y veremos que también se puede tocar la parte CAPEX, ¿vale? Los pasos pues sería crear el modelo de la red y del terreno. Una vez tenemos esto, identificar los riesgos y cuantificar el impacto. Y por último, pues planificar esas inversiones, si lo vemos como un todo la solución, ¿vale? Algunos resultados clave, he puesto este slide porque, por ejemplo, aquí se menciona parte del equipo de Certain Point Energy, que lo había mencionado antes, pero bueno, podemos eliminar pues miles de visitas en campo, ahorrando el correspondiente volumen de dinero. Estos son datos de clientes reales, ¿vale? En algunos clientes podemos llegar a ahorrar algunos años hasta 5 millones de dólares en inspecciones en campo. Reducir los costes de un proyecto, por ejemplo, de ingeniería, de diseño, etcétera, en hasta un 50%.
reducir pues, el reves en 20 millones de dólares, identificando dónde hay que emplazar realmente los postes. Durante una crisis, pues restablecer el suministro, por ejemplo, de forma más rápida de lo normal, o analizar la carga de infraestructura, por ejemplo, pues 10 veces más rápido, ¿no? Esos son datos de clientes. En la parte de diseño, hablaba antes de ahorrar costes, etcétera. Gran parte del ahorro es en el tiempo. Veréis que, por ejemplo, a lo mejor lo que hacían 4 ingenieros realizando diseños de forma manual, pues lo puede realizar uno a través de la plataforma Neara en el mismo tiempo. También el punto de aprendizaje es un punto importante. Para manejar la plataforma de Neara no se necesitan un curso de 200 horas y un curso de 100 horas, y no vendemos cursos de formación. Normalmente cuando utilizáis nuestra solución es bastante intuitiva. Yo diría que en un par de trainings de 3-4 horas como mucho lo tenéis más que pillado, y nuestra idea en ningún caso es venderos paquetes de formación de la herramienta, etcétera, ¿vale? Por último, pues respecto a mejoras de la seguridad, pues por ejemplo en la identificación del riesgo de choque de conductores, que es un tema que provoca incendios, es un tema bastante peliagudo y que les trae de cabeza mucho de las utilities. En nuestro caso se puede hacer bastante rápido, o por ejemplo a la hora de tratar incidentes, como decía, podemos ahorrar pues, volúmenes importantes de horas de trabajo en campo. Creo que ya estaríamos más o menos. No sé si tenéis alguna duda sobre la plataforma en sí, sobre lo que os he contado de resiliencia y la parte de aumento de capacidad, o si queréis damos paso a las demos y después, por ejemplo, si tomamos algo de un café y si queréis preguntarnos alguna cosa en concreto de la plataforma o de nuestra visión sobre el mercado. Taco, por ejemplo, tiene una visión más amplia que yo, ¿no? Él está en permanente contacto con nuestro equipo de Estados Unidos y de Australia, entonces si queréis también después preguntarle alguna curiosidad o algún tema que os parezca importante, podemos tratarlo después. Sobre la demo, yo puedo manejar la plataforma y de hecho alguno de vosotros me habéis visto y no lo hago mal, porque soy el director comercial. Taco también, pero que trabaja día a día con los clientes y realizando modificaciones, etcétera. Creo que es la persona adecuada para hoy. Él lo va a hacer en inglés, en español no lo tiene, me faltan unas vacaciones más en Mallorca, Charan. Y bueno, cualquier pregunta, por favor, levantad, o si con el inglés no os sentís cómodo en español perfectamente, y Taco y yo echamos una mano. ¿Vale? ¿Ok? Video? Sí. Yeah. Audio, yeah. That picks up the audio. Yes. You have the micro here. La idea es mostraros 2 o 3 casos. Si tenéis curiosidad de ver algo, por favor, preguntad o decir, porque podemos abrir otra demo que a lo mejor no sea la que esté preparada para hoy. Yes. La idea es mostraros un poco diseño de una línea nueva en distribución, diseños y cambios en una línea ya existente. Brevemente, a lo mejor mostraros también cómo podemos hacer esa parte de diseño, pero en subterráneo. Y si queréis o tenéis inquietud en ver también cómo se comporta en la parte de transmisión, pues si queréis al final también podemos mostrar algún proyecto con clientes de transmisión. ¿Vale? ¿Lloran? Easier if I just sit and show as well. Okay, go slow. Yeah. Mainly for me, but... Okay, perfect. Yeah, so I suppose, as I said earlier, I work quite closely with a lot of European clients. And something that comes up time and time again is resilience. How do we identify critical portions of the network? How do we actually tackle them? And then secondly, how do we design a line end-to-end with resilience in mind and as many components built into that as possible? Before jumping into a couple of different demos I've prepared, I kind of want to take a step back and show Neara at its most basic form, which is design, which it was meant to be used for. You can see we've just got a greenfield site, no topology, no LiDAR.
I can simply take my poles or my conductors, can pre-configure my arrangement. So conductor type, pole type. I can even very quickly set the spacing between poles. I can drop point A to point B, and I can see some conductors and spans have now been digitized on the network. I can do a number of different things with these. I can move them, I could click them, change their type, change their height. I can change a lot of different things. Also, what can be embedded into the platform is auto design functionality for assets. Essentially, what we're looking at is AI is looking at your repository of assets, looking at the different risks that are imposed on the assets and saying, I think there's a better option here with regards to what your risk might be. In this example, and I might get into a couple of different examples after, but this is essentially looking at the loads on the pole. Can the pole withstand the load applied to it from the conductor? And in this case, it can't. It's telling me that I need to, 1, change the assembly type, and 2, strengthen the pole. I can click this, change this, and we can see the actual model has changed. To give another example of that, we can weaken the pole, could be another example, and then also strengthen the pole here. Now, with the most basic thing kind of out of the way, we can jump into a real example where a client has used it to digitize a line with regards to pole loading analysis, vegetation, terrain, building. For the auto design, as Gerard said, the platform will suggest you o va a sugeriros cuál es el poste óptimo o cuál es el elemento óptimo que tenéis que utilizar. Eso, aunque no lo podemos explicar aquí todo, está basado o en reglas de diseño específicas, estándares de diseño, o en prioridades que ustedes o la utility nos marca. Es decir, yo quiero que me indique el poste menos costoso o quiero el diseño que menos material incluya, por ejemplo. ¿Vale? La plataforma tiene en cuenta a lo mejor distancias y otras cosas de seguridad o de estándares de diseño, como la carga tiene que aguantar tantos kilómetros por hora de viento, etcétera, etcétera. Y la plataforma te va a sugerir en cada caso qué activo es el óptimo. Eso previamente habiendo creado esta librería de activos que os decía. Ahí es donde entra mucho en juego, más que el modelo digital, la inteligencia artificial, analizando qué tienes en tu repertorio de posibilidades, cuáles son las normas que tengo que seguir, pues lo óptimo para este diseño es esto. ¿Vale? Sorry, Kieran. No, it's okay. And if you feel like you need to translate at any point, just jump in. So what we did with ESB is we gave them a platform to design. You can see here that you have the lay of the land, the topology, specifically built for ESB. So when I begin to place poles, it will align with what you would expect in the real world. We also implemented their asset libraries. So every pole, every conductor, every assembly type is ingested into the platform. What I mean by that is their physical and mechanical properties, e.g. number of strands, wire diameter, but also their behavior. How will the conductor react to a load applied to it, whether that's stress, FEA analysis, or heat? You would expect the conductor to sag in a certain way, depending on its type, its material, and that's all embedded into the platform. The last thing we embed into the platform before running the models is their actual business rules and their design thresholds. What is the volume of vegetation per asset, per voltage? How much load can each pole withstand before breaching a threshold and flagging an actual failure? Now, to bring this to life, I can take my conductor tool, just like I pre-configured before, set my spacing, set my assets, and simply just place some poles. Now, I could begin to inspect this using either satellite imagery, where I can see some poles are in buildings, some are in vegetation. But if you want a definitive answer of what is the risks imposed on these lines, we could use LiDAR, where we can see now the actual real world is brought to your assets. And then we can bring in some automatic flags that say, example, do I have poles in buildings? Then I can very quickly grab the pole and just move it until the risk is changed. The pretty unique thing with Nira here is
immediate feedback. No need to rerun the reports, no need to rerun the models. I've just moved the pole away from the risk and it's now okay. Essentially, what we want to do is find the most optimal location for every asset with a number of different risks and then approve or export that. To give another example of this, we have building clearance. In this example, there are none because they're just slightly above. But to give a better example, I might go to terrain. It tells me all my terrain clearances are passed. Again, it's taking the asset voltage and type, looking for the correct threshold, and then telling me whether that has been breached or not, and also telling me the lowest point between the conductor and the ground. To add to this, you could actually use parameters. So if you wanted to say, test your lines under different parameters, future-proofing them, because we know that it doesn't always just operate at survey temperature. I could increase the temperature, and we can actually see that the lowest point to the ground and the conductor changes. And then I could just bump this up and see if any fails. But in this case, they don't. And it's the same for wind as well. We could actually increase the wind, and you can actually see the cables then begin to blow out in the behavior you would expect it to be. Vegetation, another example. I've just placed my conductors. It's gone and looked for the volume, and it tells me exactly what the volume or exactly where the encroachments are. From there, we can extract some pretty useful information from the LiDAR. Volume of encroachment, meterage of encroachment, which then we can associate a contractor cost to. So then we can pre-analyze before digitizing or building in a line, how much will it cost to actually conduct the cutting on this line. We can also look at other volumes outside of the rules. For example, falling risk. Are the lines going to fall on the line, or sorry, are the trees going to fall on the line? And if so, what sort of impact will it have on the line? We can extract the overstrike, saying the severity of the falling, and then it's just useful information to extract before digitizing the line. Finally, we can also look at crossing roads. So I've set one here. Essentially, what we're looking at is the roads layer. I can take my line, and it's giving me an automatic flag saying that this line is crossing a road, so potentially you might want to go underground. To give an example of that, I'll just show one that I've set up previously. I can take my trench tool, pre-configure my conduit spacing, so exactly what does the spacing look like under the ground. Place my trench from point A to point B. When I look at the conduit spacing, I can see that everything is empty. So let's actually change that. I can take my underground cable, attach it to the pole, either attach it to the base of the pole. I can even attach it to the assembly in which the overhead connects to the pole. I'll do that here, 1 and 2. See, conductor, touch 1, touch 2. All right. In the meantime, I will explain a bit about the customization. Mientras Gerard finaliza el diseño subterráneo, todo lo que habéis visto es customizable, lógicamente. O sea, si, por ejemplo, no solo customizable por empresa, puede ser por zona, por equipo que lo maneje, por región del país, por el país. Por ejemplo, las distancias al suelo o edificios que habéis visto no son las mismas en Brasil que en Portugal. Entonces, si trabajamos con una empresa que trabaje para EDP, pues puede configurar sus reglas de diseño cuando realice un diseño en Portugal y cuando realice un diseño en Brasil o en España. El tema de la vegetación, lo mismo. Podemos trabajar con unas distancias de seguridad, podemos trabajar con muchas distancias de seguridad y que la plataforma te indique, pues, distancia prioridad 1 es entre contacto y medio metro, entre medio metro y 3 metros, por ejemplo. Y podemos daros la información que queráis. Hay empresas que
no quieren el volumen de vegetación, sino quieren los metros lineales, porque su contractor en campo es lo que les cobra por metros lineales. Eso pasa, por ejemplo, en algunos países en Sudamérica. O hay otras empresas que lo que quieren es el volumen entero de la vegetación. Entonces, cuando tú acabas la línea, quieres saber cuánto me voy a gastar en cortar vegetación, por ejemplo. ¿Vale? Y por último, la parte de los diseños subterráneos, etcétera, igual que hemos creado las librerías que ha mostrado Kiarán, las librerías de los elementos subterráneos también existen. Tenemos las librerías de los cables de conductores, de las zanjas o de los, no sé si son PVCs, pero de los conductos por donde van los cables. Sí. Ya que mencionas las librerías, estas librerías de Nerian las actualiza el propio usuario o ustedes tienen librerías de fabricantes Sí. que actualizan con respecto a parámetros eléctricos y costos? Tenemos librerías propias con elementos genéricos, por así decirlo, y en el caso de que el cliente no los tenga, se los podemos ofrecer. Podemos cargar y crear nosotros las librerías en la parte inicial del proyecto, normalmente es lo que hacemos. O sea, si tú trabajas con estos elementos, me entregas pues, las fichas técnicas del fabricante del conductor o un típico dibujo técnico del poste con las medidas, etcétera, los materiales, etcétera, y nosotros creamos las librerías. O en el caso de que ustedes estén en un uso continuo de la plataforma, por ejemplo, ustedes mismos pueden ir actualizando sus librerías de archivos. Podemos procesar esa información si nos la entregáis en un Excel, si nos la entregáis en un dibujo, si nos la entregáis en un PDF. Ahí entra un trabajo un poco manual de la preparación o configuración de la plataforma, pero es totalmente utilizable por vosotros, por nosotros, al inicio del proyecto. Y con respecto a los costes asociados a torres, a cables. Eso es algo, si nos encargáis que investiguemos, podemos investigarlo, pero entendemos que viene de vosotros, ¿no? Vosotros sabéis con qué proveedor de... No ha mostrado... could you show the library of the assemblies and the components? Pero, por ejemplo, podemos llegar al nivel de detalle de los aislantes cerámicos o de los cross-arm, etcétera. Ahí sois vosotros un poco los que sabéis el coste de esos elementos, dependiendo del proveedor con el que trabajéis o lo que tengáis en campo. O a lo mejor es Iberdrola o Endesa la que os marca. Dice, pues necesito utilizar este tipo en concreto. Si nos dais el coste, podemos poner también el coste como información. Podríamos, igual que habéis visto las etiquetas de si hay un poste en edificio, bla, 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 podemos poner una etiqueta que sea el coste de este vano o generar un informe abajo, un relatorio, ahora lo mostrará él, con los costes por vano o de la línea completa. Y el último punto, que lo ha mencionado Kiarán y quiero resaltarlo, es la inmediatez de la información. Eso es un gran diferencial nuestro contra otras plataformas. No pones un nuevo poste y tienes que volver a rodar un análisis de todo. Tal cual lo vas poniendo, lo vas moviendo, se va todo actualizando. Incluso la parte de vegetación, por ejemplo, es muy visual. Si él mueve el poste, la vegetación se recalcula de nuevo los metros cúbicos, los metros lineales y la imagen en 3D. ¿Vale? Gerard, sorry. ¿Otras preguntas? En el procesado de datos no capturamos datos, pero podemos procesarlos y gestarlos, lógicamente. O sea, podemos procesar desde el GIS y meterlo, GIS de carreteras, por ejemplo, como ha puesto Kiarán, o el LIDAR, por ejemplo, si ustedes no procesan LIDAR o la empresa que lo captura no lo va a procesar o tarda mucho tiempo, diría que somos, miro a Taco, pero somos la solución más rápida tal vez del mercado, ¿no? Clasificando LIDAR. Podemos hacer 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros en menos de una semana, cuando otras soluciones llevan a lo mejor 4 horas, de hecho. o en 4 horas incluso. Vale, no me quedes. No, de eso, sí. Entonces, bueno, sí, en algunas situaciones, por ejemplo, durante la gestión de incidentes, también procesamos LIDAR, por ejemplo, el nivel del agua, el gobierno americano a veces vuela o las empresas vuelan después de una zona afectada, unas horas después. En ese caso podemos hacer clasificación express, clasificamos el LIDAR y en cuestión de horas después de la inundación o durante la inundación tienes acceso a los datos LIDAR. Eso significa, por ejemplo, Iberdrola podría ver el nivel del agua en toda la zona de Valencia el día mismo que se estaba provocando la dana o el día después, ¿vale? Sorry, No, so I suppose another thing to consider really is co-loading under different environments. No, se ha parado la compartición.
Give it 1 second. It says I'm connecting. I think I lost internet. No, creo que Okay. desconecta y conecta porque a lo mejor es que Perfect. I'm joining back. bueno, técnico. Para aquellos que han llegado un poco más tarde, enviamos después la presentación que hemos hecho y cualquier duda o si queréis que repitamos la explicación o Alberto va a compartir el vídeo, pero si me podéis contactar y hacemos una sesión y os explico esa parte que os habéis perdido. Se ha desconectado el compartir pantalla. Okay. We're back. Make sure. Yes. Good. Suppose another thing to consider as well whenever you're designing lines and ensuring that they can comply with design rules is different environments. So we can pre-configure set environments to impose on the lines. For example, we have app survey, but we can also look at, say, for example, a yellow wind warning. So what exactly would that do to the lines and what would that actually do to the utilization score? If I jump to a more severe weather warning, you can see that this is actually giving me a flag to strengthen the lines. For example, if I were to jump in here, we can see this one example, strengthen pole. I can strengthen the pole, but before I do that, I can see it's a score of 300% utilization. Auto design, strengthen the pole, jump back, and we can see now it's at 78. If I wanted to do further analysis on it, I could even look at the environments imposed on it. But before jumping into that, I might give it from a real example from ESB, where they did the same thing, digitized existing lines, used the existing libraries, and then they ran different weather environment simulations on the lines to see exactly where their critical portions are and what could they do to combat that. Gerard, Yeah. could you explain briefly how we build the model? Yeah. Example for existing line. Yes, perfect. Yeah, I'll do that first. Ahora vemos un ejemplo, por ejemplo, esto es una red ya existente en la que nos encargamos de digitalizarla, digitalizar también el terreno y entregarle de vuelta el proyecto al cliente para que él pueda realizar modificaciones en la red. Puede ser sustituir un poste en base a unos análisis que haga, puede ser cambiar el tipo de conductor porque tiene más casas conectadas y hay que aumentar el diámetro. Cualquier cambio que se pueda pedir desde la utility o que vosotros como empresa de ingeniería lo identifiquéis. Okay. Very simply, we ingest LiDAR, classify it. We can run classification on the point cloud that tells us exactly what each item is. In this example, we can see poles, we can see conductors, and we can see vegetation in the background. We run our machine learning algorithms on this point cloud to say, if you think this is a pole and you think this is a conductor, then place the poles and place the spans there. You can see the spans that fit the natural shape of the catenary, and then it actually snaps to the pole, extracting things like sag, lean, and measurement to ground. From there, we can then do the same as I showed before, where we have our different parameters to see if the risk changes based on blowout or sag. For example, vegetation. We have just about a red warning here. If I were to increase the temperature of the line, what exactly would that do to the risk on the lines? Would it change? In most cases, it would make the condition more severe. Example as well, we've got our blowout where we've actually simulated this within the platform. Aquí, por ejemplo, going back. Yeah. No solo podemos generar reports, pero también, por ejemplo, podemos generar gráficos. Aquí, por ejemplo, pues para cada zona de la red nos indica pues cuánto volumen tengo de vegetación en prioridad 1, que será contacto y 2 metros o 1 metro, que es lo que se marca en rojo, prioridad 2, que es amber, o prioridad gris. Entonces, de un vistazo rápido, pues puedes saber, vale, pues en toda la línea donde voy a realizar las modificaciones, si quiero tener en cuenta también tareas de vegetación,
cuáles son las regiones que tengo más metros cúbicos ya casi en contacto con las líneas, por ejemplo. ¿Vale? Another thing we do with the configuration of the model is we align the model to the correct GIS. In this one example, we can see that the GIS is actually out by 11 meters. Sorry, let me just put this back to survey conditions. What we do with the assets is we actually align the GIS. So in this instance, it's 11 meters. I've seen up to 200 meter shifts with GIS. It varies per client and per region. More importantly, though, for pole loading and structural integrity, we can use the GIS. We can use field studies. We can use pole inspection data to infer a better decision for pole loading analysis. In this example, ESB had inspection data for pole rot and just damage. They also had pole health and criticality scores that ranged from environmental scores, animal impact scores, so on and so forth. So when we run our pole loading analysis across a multitude of different environments, you're getting the most accurate score possible. And this is an example here where we have our strength states. We're taking our ESB specific health score and multiplying it by the factor that they set. Do you want to translate or like? No, supongo que lo han entendido. Pero básicamente lo que comenta Kieran es, además de las fuerzas propias físicas o de los elementos propios físicos, mejor dicho, del peso del conductor o las fuerzas del aire, etcétera, y calcular ese factor de carga, que por cierto lo hacemos calculando los elementos finitos, cálculos de elementos finitos básicos de mecánica. Se pueden tener en cuenta otros factores como información de campo. La plataforma permite ingestar datos de campo, desde comentarios hasta otros, y la propia utility o la empresa de ingeniería podemos trabajar en factores multiplicativos a esos factores de carga, ¿no? Me explico. Si, por ejemplo, los postes, se pueden ver postes viejos, postes más de 30 años, postes en zona donde hay corrosión, poste en mal estado, ese tipo de comentarios que puede venir de campo se pueden traducir también en factores multiplicativos a la carga del poste. Es decir, en un poste nuevo tendría esta carga y esta probabilidad de caerse, pero considerando el comentario que han hecho los equipos de campo hace 3 meses de que está en una zona de clima severo y que el poste está deteriorado, podemos aplicar un factor de modificación para dar un valor más real todavía a ese factor de carga. Obviamente no va a aguantar lo mismo ante mismas condiciones un poste totalmente nuevo en una zona donde no haya clima severo a un poste que lleve 20 años en campo, que parezca deteriorado y que además esté en una zona donde hay heladas, por ejemplo, ¿no? Podemos incorporar factores como, pues, podríamos trabajar en un modelo de corrosión por salinidad, por ejemplo, si las estructuras son de metal, ¿vale? Esos son factores que se pueden complementar a los cálculos básicos de mecánica que había mencionado antes de los elementos finitos. Good. To put that to action, we can zoom out and analyze across tens of thousands of kilometers. I've filtered this for demo purposes just to this one planet route for ESB specific, but we can use our FEA panel to very quickly jump between different situations. So then we can see under survey, everything's mostly green, which is okay. Unfortunately, the assets don't sit at survey during the entirety of the year. If I were to jump to, say, a Hurricane 1 warning, or say for a more severe one, a red warning Hurricane 2, we'll see that the actual assets should change color, giving me a more severe warning. Aquí no se ve muy bien, pero al cambiar al ambiente, por ejemplo, de tornado, de alerta amarilla por viento, etcétera, se recalcula todo, se actualizan los informes, de cada poste se actualiza su nivel de carga y te muestra en una visión global, por ejemplo, o tal vez. You can create some filters just to show how the report works. Yeah. Se pueden crear algunos filtros dentro del informe. Pues quiero que de mis 20.000 postes donde acabo de hacer el análisis me saques la lista de los que tienen una utilización de más del 30%. O de más del 100%. Y los podemos exportar en un Excel o en un PDF o en un CSV o en un set file como
If you can show how to Yeah, very simply, we can, it's very similar to Excel. So if you have an asset label, circuit label, you could come to the report and very quickly jump between each one. Now I only have Ballandary Marenstein, and if I wanted to specifically look for one asset in particular and jump to it, if you had an outage or if you had a specific outlet that was a worse performer for per se, you can quickly jump to that by looking at just the specific ID within that. Say take one, and now I have him, for example. But if I wanted to say, let me just put this back to here. If I wanted to use the map, say, to infer my decision, so I've changed it from a survey condition to a red wind warning. I saw some of the colors change from a green to an orange. So for example, if I were to zoom in on one of these cases, say, let me turn off the point cloud so we can better see. Under a survey condition, I believe this is a utilization score of say 36. Maybe if I wanted to use a different utilization score, I can say 77, or I could even use a different environment. For this case, if I click the poll, go to properties, structure, I can see under each condition, they will fail bar MOT and survey. If I look at it from a top-down perspective, I can also see on the right-hand side, it's telling me exactly where the load is applied to the pole. The conductor is pulling it in this direction, so I could make some sort of a auto design rule to say, 1, strengthen the pole, or 2, add a stay or guy wire. I can manually do so by taking my stay or guy wire tool, and I can place it anywhere. Or I could use the platform to tell me the most optimal location for this stay, and it's going to apply it in the direct opposite direction that the load is pulling on it. Esto es el diagrama de fuerza sobre el poste para cada uno de los ambientes. Y aquí, por ejemplo, es la funcionalidad de calcular la posición óptima del stake. Entonces nos va a decir, basándonos en la librería de stake, qué stake cojo, en qué altura del poste lo debería de enganchar y con qué ángulo lo pongo. También lo puede hacer el manual, por ejemplo. Pero si quieres que la plataforma te dé una sugerencia de la mejor localización para el stake, puedes acceder al análisis individual del activo. ¿Vale? Closing stay, I can now see under what condition it passes and under what condition it would have failed under. The score has changed from 75 to 25, which is now past that clearance check. I could do a multitude of different things with this design. I could create a work order that says you have to go to this pole, add a stay. This pole needs a replacement, and you could do a multitude of different things with it. And this can be plugged directly into GIS or any other software, really. ¿Alguna duda sobre el cálculo de...? Todos los cálculos que se hacen siguen pues, los estándares correspondientes de la IEE o del estándar de diseño del cliente específico. Si ustedes necesitasen, antes de utilizar la herramienta, auditarlos o hacer algunas verificaciones, se puede hacer, no hay ningún problema. No sé si tenéis... Sí. Un par de preguntas técnicas. Nerea permite hacer diseños de cables de high voltage, current, direct current y redes marinas para parques eólicos offshore, por ejemplo. Redes marinas, creo que nunca hemos hecho, ¿no? No, pero funciona el mismo como Subterráneo. Sí, pero no lo hacemos. Y líneas de transmisión o alto voltaje, sí. Por ejemplo, interconexiones entre países que pueden hacerse en DC. Supondría que podría ser algo similar porque pues al final son postes. Sí. Te refieres con... Sí. Sí, y las diseños también con torres, por ejemplo, en alta tensión 500 voltios y múltiples líneas también se puede hacer. En ese caso, no entramos en, por ejemplo, el cálculo de fuerzas dentro de la torre en sí, como puede hacer, eso lo hace el PLS Tower y no queremos entrar ahí.
pero sí que podemos trabajar con, por ejemplo, el máximo LTV, la carga longitudinal transversal vertical que ejercen los conductores, o el máximo vano viento, vano peso de cada torre. Entonces, al final, puedes realizar un diseño y que la plataforma, igual que hemos visto aquí con los elementos finitos, pues te devuelva alarmas o valores de estos LTVs o vano viento, vano peso. Creamos igual las librerías de las torres y podemos trabajar importando una línea de PNSK. Podemos tratar el KML para ver la ruta, o podemos trabajar con los .back, por ejemplo, para importar también las torres, ¿vale? Where do you think next then? Sí, sí que puedes pasar a la next one. Yeah. Gerard, please. Maybe we wrap up in like 5 and then we have some time to chat. Sí, si queréis descansamos 5 minutillos y volvemos después. ¿O seguimos? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Continuamos y después paramos? Los tenéis ya captados. Sí, está ahí. Ok. Vale. Plots? Sí. Or where do you think we should go? Sí, plots. Yeah. Can I do a brief about the context? Yeah, sure. Maybe, in all honesty, this is probably more of the same. Yeah, pretty So maybe go to high voltage and show. Okay, high voltage. Yes. Yeah, cool. Perfect. Ese proyecto que veíais era con Iberdrola Escocia. Ahí, por ejemplo, trabajamos hace 2 años o un año, haciendo análisis de resiliencia. Tuvieron una tormenta, creo que fue en 2021 o 2020, que les tiró pues, bastantes postes de distribución y estructuras. Y desde entonces utilizan, además de para el tema de la vegetación y otros casos, hacen análisis de resiliencia y toman decisiones. También después la vemos, pero te marca niveles del agua, etcétera, frente a conductores, porque tenemos mapas de inundaciones que nos han dado y lo jugamos con ellos. Y este dejo que Kiara lo explique, pero creo que es TenneT, si no me engaño, que es una transmisora grande que trabaja en Holanda y en Alemania. Y creo que aquí, además de vegetación, hacemos cosas de análisis de capacidad y de distancias, etcétera, las líneas. Pero por mostrar un poco transmisión que preguntaba. Sí, Gerard, sorry. Yeah, guess you give the context. Sí. Yeah, so it's pretty much the same thing again, but more of around capacity and optimizing the line for unutilized network or capacity. So we're doing the same measurement of ground, measurement of vegetation, measurement of clearances, but also looking at what the lines can actually operate at. So for example, under a max limit operation, we're doing a unified congestion. So it's looking at every different risk under different environments. And then it's saying, one, what is the max operating temperature of these lines? What is causing the restriction? And then you could implement, what could I do to combat that restriction? In this one example here, you can see that it's a ground restriction, and a cable limit of 120 degrees Celsius. But I could actually use the report as well to show me the worst performing assets. I have ascended this report to tell me exactly what that is. I can see this line has a max operating temperature of 66. So I can jump to, load in the data, and then begin to inspect what exactly is causing this outage or this restriction, sorry. While I give it a second to load, I could give some other examples on the right-hand side where it's telling me that it's a ground limit, a NAP limit specific towards the Netherlands flood, and then also a building limit. We can see here that there seems to be a raised dike in next to the canal, but more importantly, it's telling me exactly what the problem is. It's a ground violation that limits my capacity for this specific span. How do we actually change this or combat it? We can use NERA to simulate a better condition on this span. For example, we could retension the line. We could even heighten the poles. So for example, I will do that now. I will click my tower, OHP. I work pretty closely with this client, so I know this one is a taller one. We can see now within NERA, the tower has changed, the limit has changed, and now we have a flag of no longer ground, but it's now a 120 degrees capacity, or sorry, it's a 120 degree limit on this line, and it's now telling me that the asset is the issue
and no longer the ground. El funcionamiento, por ejemplo, de estos análisis de capacidad, el razonamiento detrás es básicamente, por un lado tenemos la máxima temperatura que aguanta el conductor, que esa no se puede sobrepasar por unidad, en este caso creo que es 120 grados. Por otro lado tenemos la normativa de distancia, que en concreto aquí creo que es Holanda, bastante complicada porque hay un montón de normativas a carreteras, suelo, a otras líneas, entre conductores, a vegetación, a edificios, etcétera, ¿vale? Y por otro, pues la carga en sí que haya en el conductor o que suela meter la empresa y la temperatura y condiciones ambientales. Entonces la idea es, imaginen, tengo una planta solar aquí que voy a conectar y tengo que llevar hasta allí, en esta línea ya existente. Si ahora simulo la temperatura de mis conductores o la carga tanto, ¿qué tengo que hacer para no tener que construir nuevas líneas, por ejemplo? Siempre y cuando pues, nunca supere la temperatura máxima del conductor y tampoco supere o infrinja la normativa de distancia, ¿no? Entonces, con Niara analizamos toda la red y rápidamente te dicen dónde están esos cuellos de botella. ¿Y qué es el factor limitante? El factor limitante puede ser la temperatura del cable, que ahí hay poco que hacer, salvo que cambiar el conductor, pero puede ser que el factor limitante sea la distancia al suelo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues como ha mostrado Kiaran, se aumenta el tamaño de la torre, por ejemplo. Se podría sustituir una torre en lugar de crear una línea entera nueva y descongestionas este tramo, que era lo que realmente estaba provocando que no pudieses conectar la nueva planta, por ejemplo. O retensionas el valor, o bueno, modificas el valor de tensión de cada una de las fases, haciendo un poco más de tensión y modificando la altura. Vuelves a simular y ves si el SAC cumple la normativa de distancias, ¿vale? Entonces es identificar primero esos cuellos de botella y después, desde el punto de vista de ingeniería de diseño, realizar modificaciones en la línea existente para que deje de ser un cuello de botella, ¿vale? Esto es bastante poderoso también porque ahorra bastante, tanto en OPEX, de trabajos en campo, etcétera, como CAPEX. No es lo mismo tener que construir una nueva red a simplemente cambiar 2 torres o retensionar 3 tramos, ¿vale? One of the things we did with this client was dynamic line rating. So we're giving them the platform to actually test different conditions on the line. For example, the environmental wind pressure, the dynamic temperature of the line. Then more importantly, we can actually change the ambient temperature, wind direction, and the wind speed. These two are quite important because they will actually cool the line under high operating days. So then that actually changes the analysis, which changes the SAG. Esto es un poco lo mismo que antes, pero ahora tocando las temperaturas y condiciones ambientales o la propia carga del conductor. Lo podríamos hacer cogiendo datos al vivo de alguna estación meteorológica o podemos incluir una barra de simulaciones para que el gerente de operaciones juegue un poco y decida hasta dónde quiere llevar la línea esos días. ¿Vale? Yeah, I suppose just to jump back to ESB finally, when we're talking about latent capacity, dynamic line rating, and actually trying to unlock latent capacity across the network, what we did was we did the same analysis. What are the conductors capable of under different environments with regards to the vegetation or the risks around it? On the right-hand side, we pulled out some summaries for them where we were able to see how many lines per circuit were operating at full capacity, which ones were at limited capacity, and then we can dive even further down. Is it a ground clearance violation? Is it a vegetation limit? Is it a cable limit? And then they can even just look at it across the entire map. I think the darker the blue, the closer it is to full capacity. The lighter the blue, it's more limited capacity. Ese mismo análisis que habéis visto en transmisión lo podemos hacer también en distribución y se puede hacer en la red entera, no solo en un tramo. Aquí, por ejemplo, además de sacar visualmente en qué zonas se tendrían los cuellos de botella, te los puede mostrar también, sería un poco al inverso, no buscar cuellos de botella, sino buscar zonas de la red que están operando a total capacidad, cuántos span tengo en cada distrito o en cada región del país, y cuántos están trabajando por debajo de la capacidad, es decir, son partes o zonas de línea de transmisión
que con las condiciones que me ha dado la utility están por debajo de su capacidad. Todavía permitirían, considerando bien la máxima temperatura del conductor y toda la normativa de distancias, permitiría más capacidad dentro de las líneas, ¿vale? ¿Alguna duda sobre el tema de la capacidad o el diseño subterráneo que hemos visto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Did I explain things too well? Que ahora lo ha explicado demasiado bien, no hay dudas. Pues tomamos un café, ¿no? Sí, si queréis, paramos un poco. Si tenéis alguna duda o hay que volver a las demos, podemos volver, pero si queréis, podemos parar por ahora. Y si no hay ninguna inquietud más, pues nos quedamos charlando un rato y cualquier duda que tengáis la podemos resolver ahí, ¿vale? Esa es otra pregunta para ustedes, pero ¿esto es una plataforma que opinan que pueden usar en su trabajo? Sí. Sí, de hecho, yo trabajo en Aro, una consultora inglesa. Y acá en España, como lo decías al principio, los data centers en España se están convirtiendo, España está convirtiendo en un destino muy atractivo para los data centers. Y con respecto a las líneas, los apoyamos en, haz de cuenta, HP routings desde la parcela del cliente donde queda el data center hasta la subestación donde tiene la conexión. Y hemos hecho trabajos en los que evaluamos todos los aspectos de vegetación, cruces con carreteras, todo. Y evaluamos posibilidades de hacerlos underground, los overhead, dándoles como diferentes pros y contras en el diseño, pues en la opción que vayan a tomar al final para su conexión de la línea. Entonces, sí que hemos estado empezando como a trabajar en pues, apoyarlos en eso, no solo en el diseño de todo el data center, sino en la conexión con la red. Y a medida que estos centros de datos han crecido, pues el interés, ya vemos que no estamos hablando de conexiones a Iberdrola o Endesa, sino cada vez más, es más frecuente que se conecten a red eléctrica por el volumen de, Directamente chúpate ahí, ¿no? porque son capacidades de 100, 200, 300, 400 megavatios. Entonces las líneas cada vez se están volviendo más grandes y, y la confiabilidad que necesita el data center de tener 100% energía en el año, necesitamos una robustez en la línea y no solo una línea, sino dos líneas, hasta tres líneas, porque necesitan tener una configuración N+1 en que necesitan tener sí o sí la energía, incluso ante eventos de algún evento climático que les tumbó un pollo, en fin. Entonces sí que vemos esto una gran oportunidad para ampliar los servicios hacia estos clientes. Podemos hacer, aquí hemos visto más diseño y en distribución, aunque hemos mostrado algo en transmisión, pero podemos incorporar elementos para el cálculo de la ruta óptima. O sea, si por ejemplo tenéis un data center aquí y la conexión de red eléctrica está aquí, los caminos son infinitos, por así decirlo, o lo delimitará algo el regulador o la propia red eléctrica, pero dentro de esa franja que tengáis, pues no sé, de 10 kilómetros por 50, si es el camino, la herramienta nuestra puede ser utilizada también para elegir el camino óptimo, de forma que no solo miremos pues, la capacidad o la vegetación o todo esto, pero otros factores que te puedan importar, cantidad de material o inclinación del terreno. Si la inclinación en el terreno donde se pone el apoyo es superior al 20%, no quiero ponerlo porque no puedo acceder con ningún vehículo. Esa optimización de la ruta también la hacemos. Y eso resulta siendo muy interesante porque también hay parte de esa documentación que la necesitaremos para hacer las autorizaciones administrativas Claro, sí. frente a comunidad autónoma, frente a ayuntamientos, frente a autoridades que estarán involucradas en el tramo de la línea. No está en esta demo, pero en otras las puedo mostrar otro día. Podemos hasta, como curiosidad, hasta posicionar, por ejemplo, porque hay en algunos proyectos de transmisión principalmente, yo no lo sabía, pero el tema del paisaje al parecer es importante. Por ejemplo, podemos posicionar
un visualizador, pues aquí, ¿cómo veo desde aquí la perspectiva de la red? Y la puedes ver, por ejemplo, ¿vale? Y de hecho ahí me surge una pregunta. Hemos visto en algunos proyectos que la autoridad ambiental para las líneas aéreas nos piden incluir protección de colisiones contra aves. No sé si se puede poner o ya es muy específico poner esta No, protección. es un elemento más, hay que definir las distancias de seguridad, etcétera, que ustedes quisieran poner, pero en principio no hay problema. Una de las ventajas que expliqué al principio, si os acordáis, os decía que incorporamos toda la parte de ingeniería, éramos totalmente escalables y la otra es la customización. O sea, con los años, con los casi 10 años que tiene Niara, ha aprendido que cada cliente y cada país, el mundo de la energía eléctrica es totalmente diferente. Entonces, desde un modelo de corrosión de salinidad en Chile hasta el clashing de los conductores en California porque provocan un incendio, o por ejemplo en el que antes ha mostrado en TenneT, se pueden simular edificios debajo de las líneas porque reciben miles de peticiones todos los años de nuevas construcciones. Y en lugar de tener que hacer todo un estudio de arquitectura y de topografía, ¿qué harán? Puedes mostrar, could you show the building below the lines on TenneT, for example? Es muy fácil con la plataforma y eso, por ejemplo, ha nacido de algunas ideas así, por ejemplo, pues de las aves, ¿no? Podríamos hacerlo y configurarlo acorde con lo que el cliente quiera. Nosotros no trabajamos la plataforma, son ustedes las que la usan o la utility, nosotros se la configuramos para lo que ustedes quieran. Esa es un poco la idea. Aquí, como decía, reciben miles de peticiones, yo tampoco lo sabía, me ha parecido curioso, de nuevas construcciones, de invernaderos por agricultura, porque muchas de las construcciones están en zonas privadas o pasan por zonas privadas, y en lugar de... Era un caos eso, porque es un cuello de botella muy grande para el desarrollo económico de la región. Se tarda mucho en procesar esas peticiones, porque hay que hacer un estudio del edificio, medidas, ir allí personas en terreno de topografía. Con esta herramienta ahora, por ejemplo, lo hacen súper rápido. Ellos, pues, ¿qué quieren? Construir una nave de tanto por tanto en esta localización exacta. Lo simulamos, vemos la temperatura humana y TenneT dice OK. O OK, pero en ese caso necesito tanto dinero para aumentar el tamaño de las torres. ¿Vale? Eso era un poco mostrarlo como idea de que somos muy configurables, ¿no? Para cualquier idea que tengáis o cualquier problema que os preocupe. Also, I suppose one thing to call out here as well is the extent of this simulated building is coordinates. So that could be used to pre-assess where the building will fall in relation to the line, or you could just customize it where you could change these figures, and then you can even drag and change the actual shape of the building. But the more important thing here is, it is a building fail. How far do I have to move it for it to become a pass? Por ejemplo, pues puedes devolver un rechazo, pero con sugestión de, pues si lo mueves 2 metros a la izquierda, te aceptamos la solicitud. Esa era la idea un poco que pidió el cliente en este caso. ¿Vale? ¿Alguna? Sí. Sí, una pregunta. A nivel preventivo, cuando tienes todo el modelo funcionando y tienes todos los datos dentro, claro, tú puedes simular las condiciones, pero puedes automatizar de alguna manera para que, no sé, obtenga automáticamente condiciones meteorológicas del sistema sin intervención humana y que te devuelva una alerta. Alarmas, dices, Sí. ¿no? Alarmas de, claro, pues si yo le digo, voy a simular, o hay un huracán, pues hay un huracán, entonces voy a simularlo, pero y si Creo que no. puedo ir a un tema más temprano, decir, oye, bueno, ¿Entendiste, Taco, la pregunta? Sí. Sí, pero la alarma es en tipo vivo o más como hay problema aquí con este edificio cerca del incendio, por ejemplo. alarmas al propio. ¿A qué se refiere? Si trabajamos, por ejemplo, con datos de sensores de inundación, que creo que lo hacemos en algunos clientes, Sí. si en algún momento esos sensores nos indican que la línea está a menos de 3 metros, la plataforma puede enviar una alerta. De hecho, sí, pero no lo hicimos muchos. Entonces, si podemos, por ejemplo, enviar un correo si hay un problema con la línea y nivel de agua, por ejemplo. Pero no es como alarma, No, bueno, sí, pero sí, puede ser un correo, o una alerta por correo. Sí, Sí, o integración con algún sistema de ellos que cargan esa alarma. sí, ya.
¿vale? A lo que se refiere a Taco es que nosotros no entramos en el propio sistema para decir alarma, cortamos la electricidad de España. No. Vale. Te cortas. Sí. Las posibilidades de integración son múltiples, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tener una plataforma de OEM, donde pongas una trazabilidad, un histórico, definir una pauta, un rol, una visión de gente para que supervise en campo. Sí, Vale. tenemos módulo de tareas de campo, por ejemplo, Claro. propios, Vale. que lo podemos utilizar y, Vale. y Pero tiene un un sistema que es lo que abarca, si me permites. es, Eso son desarrollos propios también, Sí. que los integráis. Entonces tenéis un ecosistema alrededor de la... sí, ya entiendo. Tenemos un paquete de APIs abiertas, entiendo que es lo que querías preguntar, y tenemos un equipo también de integraciones dentro de Niara. Vale. Lo que hacemos para integraciones muy complejas o con sistemas muy grandes, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, pues aquí en España en su día estuvimos con Indra, nos derivaron a Minsight y trabajamos en cooperación. Hay un equipo de Minsight con el que interaccionamos y, por ejemplo, en Iberdrola pues hemos propuesto en el desafío este de resiliencia, si finalmente nos seleccionan, pues hay que hacer integraciones desde su SAP o su BIM o cosas así, o desarrollos más ad hoc. Tenemos ese partnership con Minsight. Minsight lo utilizamos un poco para España y Latinoamérica. Sí. Taco ha estado en contacto con otras consultoras o otras empresas grandes de desarrollo con las que también participamos en otros países europeos o en Estados Unidos. Entonces, la respuesta es sí, integraciones simples o más pequeñas las podemos manejar directamente nosotros. Si requiere un súper desarrollo, no vamos a quitar a todo el equipo para ponerlo en el, sino trabajamos con un colaborador local, que en el caso de aquí, para que lo sepáis, pues podría ser Minsight, por De ejemplo. la misma forma también se podrá hacer integraciones financieras, ¿no? Es decir, por calcular el ROI en función del tipo de proveedor Sí, que tengas, sí. ver un poquito el retorno de inversión, los Sí. cambios, todos los gastos, también se puede hacer esto, ¿no? Un pico. Tenemos eso, tenemos una propia solución que analiza también los riesgos, etcétera, lo hemos explicado antes al inicio, pero usted no estaba, Claro. que se llama Risk Value Optimization, ¿vale? Y podemos exportar pues todo lo que habéis visto, si quieran, Would you show export, cada reporte, por ejemplo, lo podemos exportar instantáneamente. Si él quiere exportar, por ejemplo, esto, que no sé de qué es este reporte ahora, pero CSV o en Excel o en Shapefile o en... ¿Vale? Se puede hacer. Y respecto a un estudio más concreto del ROI, etcétera, tenemos experiencia con muchos clientes. Por ejemplo, si vamos a trabajar en un proyecto de vegetación y queréis hacer un análisis de me gasto tanto, voy a cortar tanto, ¿cuál es el retorno en 3 años? Tenemos también algunas personas que se dedican a esos análisis de negocio para ayudarles a decir, pues quiero trabajar con la plataforma porque aunque voy a invertir X, voy a ahorrarme 10X, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. No, ¿Alguna otra pregunta? Como decía Taco, en la lista entera de gente que venía más gente, pero supongo que por diversos problemas no ha venido, había, creo que casi todos están en el mundo de la ingeniería o de EPCs o de consultoras, y si habéis venido entiendo que es también porque trabajáis en partes de diseño, etcétera. Por curiosidad, si podéis decirnos, pues mira, para diseño de transmisión usamos PLSCAD y yo trabajo con distribución, ¿qué tipo de herramientas se utilizan? Aquí, por ejemplo, yo he escuchado alguna en España, muy, por ejemplo, Demelec, que es una empresa que hace diseños. No llega a este nivel de profundidad, ellos también tocan otros palos, es más diseño general. ¿Lo hacéis manualmente también? ¿O depende del país? ¿O cómo funciona alguna de vuestras empresas? PLSK, por ejemplo. Incluso para redes de distribución, por ejemplo. No hagas PLSK, redes más pequeñas a veces a mano, a veces incluso se había utilizado de manera práctico para cosas pequeñas. Vale. Y probablemente en Iberdrola también. De sus redes. De sus redes, ¿no? Ellos tienen programas específicos directamente que te van calculando. Vale. Eso de la capacidad, a lo mejor, ¿no? O también capacidad. Cuando la Claro. capacidad, por ejemplo, tiene una especie de GTS directamente que está vinculado con un GIS directamente y te va calculando la capacidad. Ahí Iberdrola también tiene Meteoflow, ¿no? Para chupar cosas de... Bueno, nos lo han estado explicando por la cosa en la que estamos. Ellos tienen como una herramienta de predicción de meteorología. Mañana tienen una charla que nos van a dar también sobre resiliencia también. Iberdrola, ¿no? Bueno, sí. Vale. Ok.
frente a PLSCAD aportamos más agilidad, más rapidez y sobre todo en la parte de distribución, pues muchas herramientas que no existen en PLSCAD. Además, aportamos el tema del modelo digital completo y solemos ser más flexibles con el tema de las licencias. Sé que PLSCAD es complicado, por ejemplo, si contratas 10 licencias individualizadas y ahora cambio de ordenador es un lío, si la quiero utilizar fulano no puede porque es mi orden. Vale, pues si no tenéis... Lo que habéis visto también, se pueden exportar vistas, pues en la parte de diseño un perfil en 2 dimensiones perfectamente. Kieran, could you show to the profile in ESB? The profile, and just that, my progress. Yeah. Aquí, por ejemplo, pues se puede hacer rápidamente. Quiero una vista lateral de 2 dimensiones, que es lo que vamos a mostrar, y lo quiero exportar en algo, ¿no? Sí, profile, just to show that we can export. Y se pueden, pues, mapas típicos para, o planos típicos para construcción, etcétera, ¿no? Just for clarification, these these are the other cables. So every cable under different environments, the position of them, you can turn them off and you can visualize them in a different way. But I suppose the main thing here is you can see, say, the vegetation, the cable where it is at survey, and then the cable where it would be under different environments. Todos esos ambientes, como digo antes, los customizáis vosotros. Si Iberdrola os pide trabajar con 4 tipos de clima, pues esos 4. Si Red Eléctrica tiene 6 escenarios climáticos, pues esos 6. Eso es totalmente configurable, ¿vale? Pues nada más. Una última pregunta, prometo. ¿En los diseños se utilizan el LIDA aquí? Depende también, ¿no? O sea, por ejemplo, líneas de transmisión sí, seguramente. Distribución depende, a lo mejor, ¿no? Claro, para un casito no se van a gastar, y si es una línea grande, entiendo que sí. ¿Cómo? Que tiene mucha vida. Sí. No está actualizado al 100%, pero sí para una diseño preliminar, iniciar antes el campo para seleccionar resultados. Se puede tomar este. Después, posteriormente, esta transmisión no normal está perfectamente ahorita, sobre todo para todo el tema de comunicaciones, todo el tema de líneas, que es más importante, que normalmente los pueblos no son capaces de distinguir. Vamos. Vale. Ok. Pues nada más. Muchísimas gracias por haber venido. Compartimos la presentación. Si queréis cualquier otra reunión para entender algo diferente o, por ejemplo, quieres que revisemos cómo os podríamos ayudar en alguno de los proyectos o en general, decir, Manuel, vamos a hablar un poco más sobre esto, no hay problema, me contactáis y podemos tener una reunión yo o alguien de mi equipo o incorporamos gente de, si son preguntas más técnicas, de nuestro equipo técnico, ¿vale? Gracias, Alberto, por habernos ayudado y gracias a Tecniberia por dejarnos su sede. A vosotros siempre es un placer ver todas las innovaciones y la capacidad que se puede utilizar en modelos digitales y, bueno, pues favorecer la satisfacción de servicio.